Como primer elemento, al igual que en la mayoría de las presentaciones, los que ya me conocen, que han asistido en otras ocasiones a mis presentaciones, les agradezco vía chat confirmarme que están escuchándome correctamente, con lo cual sé que no estoy de alguna forma solo en el chat. Buenas noches a todos los que se conectan. Les agradezco su participación a todos. Les solicito muy amablemente que por favor desactiven sus micrófonos y sus cámaras para garantizar la mínima utilización del ancho de banda y permitirle a todos los que van a conectarse, incluyendo los teléfonos móviles, poder visualizar de mejor manera y sin distorsión la presentación. Como segundo favor que les voy a pedir es, necesito confirmación que efectivamente están viendo mi pantalla. Cuando la ponga, permítanme, para garantizar que todos están viendo mi pantalla. Veamos. Perfecto. Aquí me dice que estoy compartiendo mi pantalla. Ahora sí necesito, por favor, que me confirmen que efectivamente están viéndome y que, por supuesto, continúan escuchándome adecuadamente. Bueno, me confirmaron que me escuchan. Necesito, por favor, que me confirmen que la pantalla ya está compartida y que todos pueden verla correctamente. Perfecto. Por acá ya me escriben Víctor y Edgar. Muchísimas gracias. Entonces, señores, muy buenas noches a todos nuevamente. Mi nombre es Rafael Solano. Soy ingeniero mecánico, especialista en ingeniería de gas, con cerca de 25 años de experiencia en el mercado del gas natural y el LNG, fundamentalmente, aunque también he tenido algunas actividades asociadas al GLP y a la producción de petróleo, a la producción y tratamiento de campos petroleros, pero básicamente el tema que me apasiona a mí es el gas natural, no solamente en forma gaseosa, como gas natural, sino también en la versión líquida, conocido como LNG, y obviamente la versión de gas natural comprimido, el GNC. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la industria del gas natural y es la medición del gas natural. En particular, vamos a enfocar la presentación hacia la medición tipo turbina y voy a tratar de que ustedes, de la mano conmigo, vayamos descubriendo los elementos claves de la medición del gas natural utilizando este principio de funcionamiento que son las turbinas y sobre todo que logremos entender el concepto que está detrás de esto y de cómo la industria ha basado prácticamente todo el desarrollo en lograr hacer esta tarea muy bien, la medición del gas natural. Bueno, y en general, la medición. Para el día de hoy vamos a utilizar muchos ejemplos y mucha información que está, en algunos casos son fotografías de proyectos reales, en otros casos son fotografías que he tomado de los proveedores y de los catálogos de los proveedores, así que encontrarán mucha información variada. El primer elemento que necesito que les quede claro, y esto es un fragmento de, cuando vean este título así en azul, es un fragmento de una conferencia que tuve la oportunidad de asistir en Brasil y en la que hablábamos de la medición del gas natural en el IPT y en ello lo que centraba, el concepto central es que la medición del gas natural en general, la medición de estos hidrocarburos es la caja registradora de las empresas. Y entonces toda la industria del gas natural, del petróleo, toda la industria, inclusive la industria del agua, de la energía, bueno, digamos que de alguna forma la de Internet y de todos los servicios que se prestan, tienen que medirse. Y en la medida en que se puede medir ese factor, ese elemento, entonces tenemos un negocio. Porque imagínense un negocio de transporte de agua simple, el más simple de los servicios, de pronto el más importante, pero imagínense el servicio tan simple como entregar agua y no medirla. ¿Cuánto cobro? ¿Cuánto puedo facturarle al cliente? Si el cliente consume más, paga igual. Si el cliente consume menos, paga igual.
¿Es justo cobrarle a todos los clientes lo mismo independiente de lo que consuman? La respuesta en la mayoría de los casos sería no. No es justo cobrarle a los clientes que consumen menos, cobrarles igual que a los clientes que consumen más. Y entonces, en ese sentido, la industria del oil and gas ha desarrollado muy buenos mecanismos para lograr una correcta medición de los fluidos, ya sea para entregárselo a la señora María en su residencia o sea para entregárselo a la térmica más grande para que consuma y convierta el fluido en energía. Entonces la medición hace transparente el negocio del gas natural, hace transparente al productor porque el productor sabe cuánto dinero o cuánto podría llegar a recibir por el producto que está generando. Obviamente es transparente para el Estado porque en la mayoría de países el gas natural, al igual que la mayoría de los hidrocarburos, al igual que la mayoría de los hidrocarburos, pagan una regalía. Y entonces es transparente para el Estado porque en la medida en que se mide correctamente, el productor sabe cuánto eventualmente dinero va a recibir, pero también sabe el Estado cuánto dinero va a tener que cobrar por regalías. Es transparente porque el cliente también sabe cuánto va a pagar en virtud de lo que ha consumido. Sabe el transportador porque el transportador también cobra en virtud del volumen. Y así cada uno de los actores de la cadena sabe lo que está consumiendo, lo que está transportando, lo que está comprimiendo o en general lo que está generando. Y en virtud de eso tenemos un precio. Imagínense que esto fuese distinto, realmente la industria no habría avanzado. Así que uno de los elementos centrales del desarrollo de la industria del gas natural y en general del oil and gas, como se los mencionaba, es lograr medir de forma adecuada. Pero nos enfrentamos a un verdadero problema. Y el verdadero problema es que nunca prácticamente logramos medir el caudal. Y para eso, me disculpan, voy a estar alternándome entre la presentación propiamente dicha y un tablero que suelo utilizar de fondo para poder hacer algunos dibujos. Y la primera pregunta es, ¿nosotros medimos el caudal de forma directa? Y la respuesta es no. Nosotros no medimos el caudal de forma directa. Por ejemplo, si necesitamos medir la estatura de una persona, ¿qué hacemos? Cogemos una cinta métrica, la ponemos al lado de la persona, delante, atrás, dependiendo cómo esté, y comparamos la longitud total de la cinta contra la estatura o la dimensión que queremos medir de la persona. Y eso lo podemos hacer con la longitud, pero ¿lo podemos hacer con el volumen? No. Resulta que el volumen es una combinación de dos variables. Y permítanme, yo busco aquí mi tablero. Por aquí está mi tablero. Y resulta que el volumen, primero, nuestra variable que estamos intentando medir es el caudal. Pero el caudal a su vez no es una variable en sí, no es una variable absoluta, no es una magnitud fundamental. En realidad el caudal es la medición del volumen dividido el tiempo. Entonces significa que para medir caudal necesitamos necesariamente tener un reloj, necesitamos tener una medición de tiempo. El otro detalle que nos interesa medir es medir el volumen propiamente dicho. Y el volumen a su vez tampoco es una variable fundamental porque si pensamos en variables fundamentales sabríamos entonces que el volumen en realidad es longitud al cubo y la ecuación total terminaría siendo longitud al cubo dividido tiempo. Esto sería cierto del todo si nuestro fluido fuese agua, porque simple y llanamente el agua es un fluido no compresible. Pero en nuestro caso, y esto es solamente por ilustrarles hacia dónde vamos, en nuestro caso resulta que lo que estamos midiendo es un gas y como es un gas está sujeto a las leyes o a las ecuaciones de generales de los gases. Ecuaciones generales de los gases. Entonces aquí aparecen todas estas ecuaciones que ustedes recuerdan de Gay-Lussac, la ecuación de Boyle, la ecuación de Charles, la ecuación de Penrobin, la ecuación de Benedict-Webb, Rubin, Starling, y aparecen todas esas ecuaciones que gobiernan el comportamiento de los gases ideales y el comportamiento de los gases reales. Por eso, cuando iniciaba la presentación,
les dejaba por aquí un par de dibujos que son la medición de la turbina y la otra ecuación que vamos a usar es la ecuación de la compresibilidad. Y más adelante veremos por qué es necesario tener más de una ecuación para resolver nuestro problema de medición. Entonces les decía que nuestra caja registradora está intentando medir un fluido compresible. La otra opción es que pudiese ser un fluido no compresible. Y entonces tenemos con que la medición pudiera tener una densidad constante y entonces estaríamos midiendo un líquido. Por lo general, la variación de densidad en los líquidos es muy pequeña, mientras que la densidad de los gases es muy variable y justamente se modifica en virtud de la presión, y es un tema que los que han estado acompañándonos en algunas otras conferencias han escuchado de la eficiencia volumétrica o la variación volumétrica. El gas natural comprimido ha logrado una reducción volumétrica de 200 a 250 veces, pero eso también significa que ha logrado un aumento de la densidad de 200 a 250 veces. El gas natural licuado ha logrado una eficiencia volumétrica del orden de 600 a 650 veces. Eso también significa entonces que el gas natural licuado ha logrado un aumento de la densidad 600 a 650 veces, solamente por imaginarnos que esto fuese el mundo ideal. Entonces nuestra medición de fluido es un fluido compresible, es un gas, su densidad es variable y su composición eventualmente también es variable. A diferencia de la energía eléctrica, que es todo el tiempo 220 voltios a 60 Hz, el gas natural no siempre tiene una densidad constante, ni una presión constante, ni una temperatura constante. Dado que las tres de las variables fundamentales que componen la ecuación para la medición del caudal son variables, entonces la medición del fluido compresible se hace mucho más compleja, porque tenemos que involucrar más de una variable. ¿Cómo lo ha solucionado la industria? La industria ha solucionado el tema de la medición utilizando cualquier principio aplicable. Y cualquier principio aplicable significa casi que cualquier variable posible de medición. Por ejemplo, ya no está tan en uso, pero existe un sistema de medición que se llaman platinas de orificio. Y las platinas de orificio lo que hacen, y voy a cambiar nuevamente de dibujo, y me vengo por acá, la platina de orificio lo que utiliza, imagínense que esta es una sección cualquiera de tubería y que en esta sección cualquiera de tubería está viajando nuestro fluido. Y vamos a dibujarle así las flechitas de nuestro fluido viajando. Sin ningún tipo de restricción, nuestro fluido tiene aquí literalmente una presión y unos metros después sigue viajando y tiene una presión, digamos que una presión 2. Si la distancia entre P1 y el punto de medición de P2 es relativamente cercano, la diferencia entre P1 y P2, este par de elementos, tienden a ser casi iguales. ¿Cómo hacemos para que no sean iguales? Pues digamos que los genios detrás de la medición han descubierto, bueno, y en realidad esto es neto desarrollo de Bernoulli, han logrado descubrir que la energía al interior de la tubería, salvo la que se transforma en pérdida de calor y se transforma en una reducción de presión por fricción, salvo eso, en pequeñas unidades de evaluación, la energía al interior del fluido es constante. Sí, yo sé que la energía no se crea ni se destruye, pero es que en este caso se nos disipa. Y esa parte que se disipa literalmente se nos está escapando del interior de la tubería. Entonces lo que logró descubrir Bernoulli es que en una unidad pequeña de evaluación como esta que tengo yo en mi tablero, la energía no se crea ni se destruye y que de una u otra forma se transforma de una variable a otra. Y entonces, imagínense que yo a la tubería le hago esta reducción aquí y por abajo le hago una reducción similar. Y que esas secciones de allá arriba y de abajo yo las bloqueo. Y entonces ya el fluido no va a poder entrar por ahí. Todo el fluido se va a ver obligado a intentar pasar por aquí. Y en este punto particular, aquí, la velocidad del fluido va a tener que ser muy alta.
¿Por qué? Porque va a tener, imagínense, la autopista, que vengan todos los autos y de repente, sin que generemos un atasco de la vía, mantengamos la velocidad de todos los carriles. Significará entonces que este vehículo de aquí va a tener que moverse muy rápido y salir de aquí tan pronto como pueda. Y lo mismo van a tener que hacer todos y atravesar el cuello de botella, literalmente el cuello de botella que estoy yo armando aquí. Cuando eso sucede, en este punto, ya no voy a ponerlo aquí en P2, sino en este punto aquí en particular, y vamos a llamarlo P3, en este punto P3 la velocidad es muy, muy alta todavía, no se ha normalizado la velocidad como va a pasar, por ejemplo, acá, y entonces en ese punto donde hay una reducción, un aumento significativo de velocidad, que es una forma de energía, tiene que necesariamente haber una disminución significativa de presión. Y sabemos entonces que entre este valor de aquí, la presión 1 y la presión 3, hay una diferencia y que esa diferencia aumenta con más caudal. Mientras más caudal, más diferencia de presión hay entre P1 y P3. Ese es el principio de medición de las platinas de orificio, excepto que ellos han logrado instalar una platina, una forma específica de interrumpir el flujo, de tal manera que la reducción de presión sea medible, responda a unas ecuaciones fijas y se pueda repetir ese patrón de pérdida de presión. No es tan absurdo, tan abrupto, tan extraño como el perfil que yo dibujé, ¿no? Ellos han logrado una forma específica para que esa reducción de volumen tenga, digamos, unos efectos matemáticamente repetibles. Y entonces pongamos de nuevo el tubo. Ellos normalmente lo que tienen es una placa, y esa placa, vamos a poner que esta es la placa que está estorbando, a esa placa ellos lo que han logrado hacerle es, digámoslo así, lograr una forma exacta de reducción de tal forma que el, el volumen, la presión, el flujo, en realidad aquí, el flujo se ve obligado a entrar por aquí y a una distancia determinada, calculada obviamente por el fabricante de la del sistema de medición, se genera la máxima reducción de presión. Este es el punto del P mínimo. Y entonces ellos han logrado que tengan un punto donde ellos saben qué medir, y esa diferencia de presión entre esta presión 1 y la famosa presión 3 que nosotros dijimos, y esa presión 3 sea máxima. Ahí ellos han logrado la máxima diferencia de presión y entonces tienen un sistema repetido. Y la repetitividad es una variable importante en el tema de la medición. Queremos que cada vez que se presente una condición determinada, el sistema de medición responda de una forma preconcebida. No queremos que nos sorprenda nada en la medición del flujo. La otra forma de medir, bueno, otras de las formas de medir tiene que ver con la velocidad. Lo que estamos midiendo no es exactamente el caudal, lo que estamos midiendo es la velocidad del fluido. Y esa velocidad del fluido la medimos con dos principios. Una opción es medirlo utilizando una turbina y la otra opción es medirlo utilizando un medidor ultrasónico. Sobre el medidor ultrasónico y otros principios de medición, vamos a tener una charla específica, un seminario específico para hablar de esos nuevos métodos de medición. En el día de hoy vamos a centrarnos en la turbina. También existen otros medidores que se llaman medidores de desplazamiento positivo, y ahí aparecen todos los medidores de lóbulos y los medidores de diafragma. Esos medidores que encuentran en virtualmente todas las residencias conectadas al gas natural. Esos medidores son medidores de desplazamiento positivo, son medidores efectivamente volumétricos, porque sí están midiendo un volumen, pero aún así hay variables que corregirles. En nuestro caso, hoy vamos a estar hablando de justamente la foto que falta ahí, que es la turbina. Permítame que se me hizo la foto. Aquí está. Nuestra amiga la turbina. Entonces la turbina es nuestro método de medición de la charla de hoy. Pueden haber muchas preguntas sobre otros temas, pero hoy, por favor, centrémonos en nuestro tema. La turbina, sin embargo, no es el único método de medición y tampoco es el método de medición, digámoslo así, más
¿cómo diríamos? Más universal, más funcional de todos. Por ejemplo, cuando tenemos que medir un gas que esté limpio, todos los medidores están de acuerdo, por lo menos todos los principios de medición que hemos traído a la pantalla, todos están de acuerdo con que ellos miden muy bien el gas limpio. Por supuesto, todos los medidores funcionan muy bien con el gas limpio, pero cuando se tiene gas húmedo, o sea, un gas que puede llegar a tener alguna contaminación por líquidos, fíjense que nuestra amiga la turbina, al igual que los medidores rotativos, no están muy de acuerdo, no se ven muy contentos midiendo volúmenes de líquidos mezclados en la corriente de gas. Fíjense que el medidor por platina de orificio que mencionábamos realmente se muestra indiferente al tema de la medición con fluidos contaminados con algún tipo de líquido. Lo mismo sucede con fluidos corrosivos. Afortunadamente en el Perú no está permitida la entrega de gas natural con componentes corrosivos. Está prohibido. Sin embargo, en algunos países la normatividad permite que se entregue gas con algún grado de acidez, que es así el término como se denomina a los factores corrosivos al interior del gas. Y factores corrosivos como por ejemplo el CO2, que es un corrosivo, y el azufre en cualquier presentación son corrosivos. Y son corrosivos porque en presencia de agua, estos componentes, estos elementos, estas sustancias son capaces de formar compuestos ácidos y esos compuestos ácidos atacan prácticamente a todas las sustancias y todos los materiales de los que pudiera estar hecho el medidor. Así que en el caso particular del Perú está prohibido el transporte de gas en condiciones corrosivas, pero de todos modos, casi ningún medidor quiere saber de factores corrosivos. Y aquí corrijo mi propia gráfica, porque en realidad la platina de orificio pudiera ser indiferente a la presencia de factores corrosivos. ¿Y por qué? Porque recientemente, bueno, no recientemente, pero sí se ha hecho el estándar desde hace 10, 15 años, es que todas las platinas de orificios hoy son de acero inoxidable. Y entonces, como ya no se tienen platinas de orificio de acero al carbón, ni de otras aleaciones que antes se utilizaban, ahora para la medición de gas natural solo se utilizan platinas de acero inoxidable. Entonces, literalmente, a la platina de orificio le importa muy, muy poco el hecho de que el gas tenga factores corrosivos al interior. Lo mismo está pasando con los medidores ultrasónicos y los medidores de Coriolis, pero más con los medidores de Coriolis, porque hoy prácticamente todos los medidores de Coriolis o son de acero inoxidable o son de titanio. Ya no se tienen medidores de Coriolis de otras aleaciones que se llegaron a tener y fueron, digamos, que algunos experimentos de mercado que no triunfaron. Pero hoy el medidor de Coriolis es virtualmente inmune a todos los factores contaminantes, excepto la humedad, no le gusta mucho, y la platina de orificio es virtualmente inmune a absolutamente todo, excepto la suciedad que no le gusta. A nuestra amiga la turbina, sin embargo, no le gustan algunas condiciones de operación. Sin embargo, es perfectamente buena para aplicaciones de medición de gas limpio y seco. Y casualmente, eso es lo que la norma peruana protege al cliente. El reglamento de transporte y el reglamento de distribución ponen específicamente en prácticamente las primeras condiciones es que el gas tiene que ser limpio y seco. Y entonces, como nuestro gas es limpio y seco, la turbina funciona perfectamente. Las turbinas funcionan muy bien a alta presión. Las turbinas funcionan muy bien a baja presión. Las turbinas funcionan muy bien con caudales variables. Y entonces por eso se ha hecho, digámoslo así, tan popular la turbina. ¿Qué no tiene la turbina de bueno? La turbina es ligeramente costosa. No es el más costoso de los principios de medición, pero es un principio de medición relativamente costoso. Sin embargo, comparado contra los beneficios que se obtienen midiendo correctamente utilizando una turbina, prácticamente la escala de costo-beneficio está más que superada y por tanto se ha popularizado el uso de la turbina como un medidor casi que universal para todas las operaciones de la medición de gas natural.
¿Cuál es el desafío entonces para nuestra turbina? Ya sabemos que hay condiciones que no le gustó, pero regulatoriamente las condiciones que tiene que tener en Perú son las ideales para una turbina. Eso explica por qué hay tantas turbinas instaladas en las industrias y en general en las conexiones industriales y comerciales de los medidores tipo turbina. Entonces, ¿cuál es el desafío? Y aquí casi que estoy respondiendo, me están leyendo la mente, de cuál es el desafío para el medidor de caudal. El primer desafío para el medidor de caudal es que tenga la certificación de transferencia de custodia. Imagínense comprar, no lo sé, pero imaginémonos comprar carne y que usted llega al supermercado y el tendero, el vendedor del supermercado en Totus, coge la carne, se la pone en la mano y literalmente la pulsea y dice, aquí hay casi 1 kilo, y te cobre por 1 kilo porque él en su mano sintió que eso era 1 kilo. Eso no sería transparente, porque el día que el señor está muy bien fino, muy preciso, seguramente le pega y da el kilo. Pero si el señor ese día está ligeramente enfermo, digámoslo así, y entonces siente debilidad en los huesos, dice, uy, no, aquí esto pesa más de 1 kilo. Y entonces dice, no, aquí hay 2 kilos. Y si, digámoslo así, el día que se siente muy fuerte, dice, no, aquí no hay ni media libra. Y entonces ese día está midiendo mal. ¿De acuerdo? Como ese principio no es demostrable, no es un método de funcionamiento demostrado, entonces ese medidor no alcanza la calidad de transferencia de custodia. Y la condición de transferencia de custodia significa que el método tiene que ser probado. Es decir, tiene que haber una ecuación que respalde el funcionamiento del equipo. Esa ecuación es un principio matemático. Ojo, esto no es un ensayo y error, no. Detrás del medidor de turbina tiene que haber un fenómeno matemático real. Ese fenómeno matemático real es la ecuación con la que funciona el medidor. El siguiente punto es, hemos demostrado que matemáticamente es posible hacer la medición utilizando turbinas y midiendo la velocidad. El siguiente concepto es, ahora demuéstrame que ese principio matemático logra una precisión repetida. Es decir, el equipo logra la precisión que se le exige. El tercer detalle es que demuéstrame que la exactitud es demostrable. Demuéstrame que la repetitividad es demostrable. Es decir, cada vez que el medidor pase 1 metro cúbico, por poner un ejemplo, el medidor va a dar una vuelta. Demuéstrame que él lo va a repetir tantas veces como sea necesario. Esa historia de contar siempre la misma versión, sea buena o sea mala, sea cierta o sea mala, o sea falsa, pero el hecho de repetir siempre la misma historia es lo que se desea del medidor. Se desea siempre que el medidor haga lo mismo y repita la misma historia cada vez que se le pregunte por esa historia. En este caso, ¿cuál es la historia? Pasar fluido. Cada vez que un fluido a una presión, a una temperatura y con una composición pase en un volumen determinado, el medidor debe hacer lo que se le pidió que hiciera. El último de los elementos que está pidiéndose para los medidores es, y permítame, me devuelvo a la gráfica, es lograr una rangueabilidad. Y aquí es donde la turbina brilla. Resulta que nuestros medidores de platina de orificio, que eran los primeros que estaban en el mercado, lograban una rangueabilidad de 3:1. Es decir, el caudal máximo respecto al caudal mínimo tenía que ser del orden de 3 veces. En el caso de nuestra turbina, la turbina logra una rangueabilidad de 10:1. Es decir, el caudal máximo puede ser 10 veces mayor que el caudal mínimo y aún así lo mide. Literalmente es el medidor más económico que logra una rangueabilidad tan alta a alta presión. Porque si bien el medidor de desplazamiento positivo logra una rangueabilidad mayor que esa, lo logra a más baja presión que el que logra nuestro medidor.
El siguiente elemento que nos preocupa en el desafío de la medición es cuál es el impacto de la presión. El siguiente elemento, cuál es el impacto de la temperatura. Siguiente problema es cuál es el impacto de la composición. Y la última de todos los problemas es y cuál es el impacto de la condición del fluido. Entonces, con todos estos desafíos y sabiendo que nuestros medidores son medidores de velocidad, que lo que tienen es una hélice y que la hélice literalmente gira más rápido mientras más rápido vaya el fluido y gira más lento mientras más lento vaya el fluido, entonces esa medición de rotación es lo que en realidad estamos midiendo nosotros. Nosotros no estamos midiendo velocidad, literalmente no. Nosotros no estamos midiendo caudal, literalmente no. Nosotros lo que estamos midiendo es cuántas vueltas da la turbina. Eso es lo que nosotros medimos en un medidor de turbina. Y entonces, digamos que nosotros vamos a concebir una turbina y se nos ocurrió diseño de turbina. Para eso hemos utilizado este principio, utilizar un tornillo sin fin o un par de hélices sobre sí mismas. Y entonces este es nuestro primer medidor, nuestro primer concepto de medidor. ¿Qué desventaja tiene este medidor que está por acá? Yo les encuentro la primera. Y bueno, voy a irlos llevando de la mano con los errores, por ejemplo, de este medidor. El primer detalle es que nosotros queremos que el medidor funcione, pero que no nos genere mucha caída de presión. Recuerden que la presión es una forma de energía y que seguramente mantener la presión es mantener la energía al interior del tubo, al interior del sistema. Entonces queremos que nuestra turbina tenga la menor área transversal. Ahí está, partes móviles es una desventaja. Entonces, si las partes móviles son una desventaja, ¿qué hacemos? Una opción sería no tenga partes móviles. Bueno, en nuestra turbina no hay forma de no tener partes móviles. Así que lo que vamos a hacer es que nuestro primer desarrollo, con base en la recomendación que nos hace por acá nuestro amigo Rodrigo, es hagamos las partes móviles más pequeñas. Y entonces hacemos eso. Justamente hemos hecho que la hélice, esta hélice gigante que era la parte móvil, hemos hecho que esa parte móvil sea más pequeña. Siguiente problema, los rodamientos. Los rodamientos de las turbinas tienen que ser muy pequeños, la mínima carga axial, la mínima carga longitudinal, porque lo que queremos es que nuestro medidor casi que flote para que la fricción sea mínima. Y entonces hacemos dos cambios en uno. El primero, reducimos, pero sí, aquí estaba, que se me hizo, y aquí está. El siguiente cambio entonces es reducir el rodamiento. Entonces fíjense que aquí he recortado mucho del rodamiento que originalmente estaba. El siguiente cambio es agregar esta nariz. ¿Para qué hemos agregado esta nariz? Y permítanme, voy a utilizar la herramienta de dibujo que tenemos aquí respecto al dibujo anterior. ¿Qué se me hizo la herramienta de dibujo? Aquí está. Entonces, nuestro medidor está enfrentando un problema. Y el problema es que tiene unos rodamientos muy grandes. Entonces hay que reducir los rodamientos. El otro problema es que el rodamiento mismo, y pongamos en azul el fluido, supongamos que este es nuestro fluido y que viene así, nuestro fluido se va a chocar contra el rodamiento. Y si se choca contra el rodamiento, pues va a rebotar o se va a desviar. Y en ese cambiar de dirección va a crear una turbulencia. Y esa turbulencia es necesariamente un aumento de velocidad en algunos puntos del flujo y otros puntos con menor velocidad. Eso va a hacer entonces que nuestro rotor, este rotor que está aquí, empiece a moverse de forma errática. Entonces el caudal que se chocó aquí, se devolvió, vuelve y se empuja para acá y nos crea todo este fenómeno de turbulencia. Ese fenómeno de turbulencia es una condición no deseada, porque está moviendo el rotor, digámoslo, si nosotros graficásemos la velocidad del rotor con respecto al tiempo,
estaríamos viendo entonces que nuestro rotor está haciendo así, aumentando y disminuyendo de velocidad, y nosotros quisiéramos que en la medida de lo posible la velocidad fuera así, fluida, suave, para que podamos leerla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Ya vimos la solución. La solución es esconder el rodamiento dentro de un cono de difusión. ¿Cuál es el trabajo de este señor? Pues el trabajo de este cono de difusión es hacer que el fluido que viene por aquí fluidamente, valga la redundancia, se desvíe hacia el rotor. Y fíjense que el rotor, si uno mira aquí el eje grandotote, tiene un corazón aquí cuadrado, bueno, cilíndrico en realidad, que hace que la parte de los álabes sea solamente esta capita de arriba y esta capa de abajo. Si uno mirase de frente el medidor, vaya qué horrible me va a quedar el dibujo, pero imagínense, no, me voy mejor a mi otra herramienta, me gusta más esta para hacer dibujos como ese. Imagínense que esta fuera nuestra sección transversal de la tubería. Entonces el flujo, el área de flujo, el área por la que puede pasar el fluido es solamente esta área en azul. Esa es la única área por la que el fluido puede pasar. Entonces, como hemos logrado reducirle el área por la que el fluido puede pasar, ¿qué hemos mejorado aparte de eso? Hemos aumentado la variable que nos interesaba medir, que era la velocidad. Recuerden que la ecuación de caudal dice, bueno, una de las tantas formas de la ecuación de caudal dice que caudal es igual a velocidad por área. Si nosotros hemos logrado disminuir el área, ¿qué hemos hecho con la ecuación? Hemos hecho que la ecuación entonces ahora tenga una velocidad más alta por un área más pequeña. Entonces esta es nuestra nueva ecuación, una velocidad más alta. Con una velocidad más alta logramos mover ahora sí nuestro rotor que está aquí. Este es nuestro rotor. Y entonces nuestro rotor ahora sí se mueve con una velocidad mayor y logramos medirlo, como que es lo que queremos, medir su rotación con una mayor precisión. Volvemos a nuestro dibujo. Entonces ya tenemos un cono difusor que mejora la condición del flujo enfrentándose a nuestro rotor. El siguiente elemento que hemos hecho, y pasó desapercibido porque no lo expliqué, pero fíjense que yo aquí tenía el contador de vueltas, aquí donde dice N, este era nuestro contador de vueltas, estaba metido dentro de esta caja. Este tipo de contadores mecánicos existieron y hasta hace poco, bueno, y nuevamente cuando digo hace poco me refiero a unos 10, 15 años. En términos de medición de turbina, esto es hace poco, porque la medición con turbina lleva más de 100. Así que, digamos que hace poco hemos logrado quitar el rotor, el contador de vueltas del rotor. Y entonces se ha hecho esto. Con el avance de la electrónica, hemos logrado entonces que el rotor tenga una sección con un contacto magnético. Y cada vez que este punto, que tiene un pequeño imán, gire y pase por aquí, este contador se dará cuenta de que el rotor, que solo tiene un puntico, en este caso, solo tiene un puntico, un contacto, ese contacto cada vez que pasa por aquí, el rotor dice va una vuelta. Y ese contactor que va rotando y nos va dando el número de vueltas, ese mejora el peso total del rotor. Ya no tenemos que tener todo el mecanismo, todo el grupo de engranajes que hacía las cuentas de cuántas vueltas van. Ahora tenemos un rotor que gira y que transmite el número de vueltas a un contador sin contacto. Al final hay que mejorar todo el dibujo y entonces tenemos que nuestro medidor tiene entonces de las ganancias una, el contactor sin contacto, el contador sin contacto, que aquí lo llamamos sensor. El otro detalle que tiene es una nariz de difusión, que también es ganancia. Algunos proveedores, y aquí les digo solo algunos, han agregado un cono de salida. Este cono de salida permite la recuperación de la presión
para que la pérdida de presión que pasa alrededor de la turbina sea mínima. Pero no todos los fabricantes tienen este cono de salida. Perdón. No todos tienen este cono de salida. Entonces, cuando uno mira el medidor que teníamos al principio, que era simplemente una espiral al interior de un tubo, se ha ido transformando en un grupo de elementos mucho más complejo que, a pesar de que siguen siendo partes móviles, ahora se comportan como una unidad funcional. Pero siguen habiendo problemas. ¿Cuáles problemas? Pues que el fluido puede ser laminar o puede ser turbulento. Si el fluido es turbulento, significa que tiene un perfil de flujo, digámoslo así, totalmente desarrollado, y si uno se fija, aparentemente el volumen, la velocidad promedio es esta, y en este caso la velocidad promedio queda en algún punto intermedio. ¿Qué problema hay para la turbina? Recuerden que nuestra turbina quiere medir velocidad porque es un medidor inferencial que funciona tratando de calcular la velocidad al interior del fluido. Si él quiere desarrollar eso y el flujo es totalmente turbulento, perfectamente desarrollado como está ahí, o flujo laminar totalmente desarrollado como está acá, a la turbina con el cono de difusión que le hemos puesto, lo que hace es que genera casi que la obligación de que el fluido se vuelva a laminar para ingresar al rotor propiamente dicho. Y entonces con ese diseño ha corregido en gran parte el problema del flujo turbulento y laminar. Aquí está un desarrollo de cómo luce el perfil de flujo turbulento y el perfil de flujo laminar visto en 3D. Pero ese no es el único problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el siguiente problema al que tiene que enfrentarse nuestro medidor? Supongamos que nuestro medidor, antes de esto, voy a dibujar el negro, supongamos que antes de esto nuestro medidor tenía por aquí un codo, y entonces el fluido venía como los autos de Fórmula 1, viene aquí y aquí casi que pega contra la pared y viene acá, y entonces casi todo el flujo está haciendo esto y está moviendo el rotor solo por la parte baja. En esta zona de aquí, vamos a ponerle en verde, en esta zona verde de acá, prácticamente no está fluyendo nada. Si uno midiera aquí con cuánto gas está pasando por esta zona, estaríamos evaluando una ecuación equivocada porque el flujo solo está pasando por debajo. Pero ese flujo que está pasando por debajo, como nuestro rotor es muy, muy liviano, hace que el rotor se mueva de todos modos como si fuese un flujo total. Recuerdan que la ecuación es caudal es igual a la velocidad por el área. Pero en este caso, la velocidad la estamos midiendo aparentemente bien, pero solamente estamos midiendo la velocidad que está aquí. Y estamos multiplicándola por la totalidad del área, cuando en realidad el caudal solo está pasando por una pequeña sección del área. Y entonces esto significa que nuestro medidor nos está mintiendo, porque nos está diciendo que está pasando más caudal que el que realmente está pasando. Para corregir esto, ¿qué hacemos? Pues una solución para este problema es hacer esto que tengo yo en el dibujo, alargar los tubos en esta sección antes del medidor que se llama aguas arriba y agrandar una sección de tubería en una longitud que se llama aguas abajo. Entonces, nuestro medidor mejorando aguas arriba y mejorando aguas abajo, hemos logrado eliminar de alguna forma esas perturbaciones que generan los cambios de dirección del flujo. Estudios y obviamente simulaciones matemáticas han logrado demostrar que mientras más tubería, mientras más diámetros aguas arriba y más diámetros aguas abajo se tengan, el perfil de flujo se vuelve más simétrico. Lo que queremos es tener un flujo simétrico. Sin embargo, los estudios han terminado encontrando que para mejorar el perfil se podrían necesitar hasta 20 diámetros. Si la turbina tiene 4 o 10 pulgadas o 20 pulgadas, dependiendo del tamaño necesario, imagínense entonces que los tubos aguas arriba y algunos tubos aguas abajo van a necesitar aumentar
muchísimo, muchísimo de longitud, haciendo que el medidor entonces, si bien el medidor es pequeño relativamente, la cantidad de tubería que se requiere antes y la cantidad de tubería que se requiere después se hace muy, muy grande. Entonces, ¿cómo se corrige eso? Pues como nosotros somos los ingenieros que estamos solucionando el problema, entonces hemos hecho esto. Primero, pusimos una placa perforada, como aquella que habíamos dibujado, ya la borré, como aquella que habíamos dibujado, vamos a ponerla, una placa, y a esa placa le hacemos un hueco. Y el flujo ahora solamente va a poder pasar, el fluido solo va a poder pasar por ese agujero central. Ese agujero central va a lograr que toda esa turbulencia se vea obligada a ingresar al orificio. Y una vez que ingresa al orificio, va a tener toda esa turbulencia que salir de un único punto. Y con un único punto de entrada y un único punto de salida, logramos mejorar el perfil. Sin embargo, en la práctica no funcionó. El intentar con un único punto de entrada y un único punto de salida no mejoró el perfil de flujo. Y entonces los creadores, ¿qué hicieron? Dijeron, no, pues otro método, ensayemos otro método. Y entonces, imagínense que esta es la sección transversal del tubo. Lo que hicieron los fabricantes de mecanismos para solucionar el problema fue coger la placa y hacerle huecos. Yo aquí lo estoy dibujando de forma aleatoria, pero ellos lo hicieron con simulaciones matemáticas y mucho ensayo. Y entonces hicieron esto, una placa perforada con agujeros distribuidos de una forma específica para corregir el perfil de flujo. A esta placa perforada se le denomina placa perforada, pero también se le denomina enderezador de flujo. La otra opción que pudieran hacer los fabricantes es no hacerlo con muchos huecos de tubería, sino que tomar la sección transversal de tubería y durante una sección pequeña de la misma hacer esto, poner un tubo, digamos otro tubo, otro tubo, otro tubo más y así hasta completar un número de tubos y el resto del espacio que queda allí tratar de llenarlo. De tal forma que ahora ya no son huecos, digamos que estos son digamos que estaba así, esto es una placa llena de huecos y esta vez es una placa llena de tubos. Si uno mirase hacia atrás, encontraría entonces, por ejemplo, que esto tiene tubos que se extienden. Aquí cada uno de estos es un tubo que se extiende por una longitud determinada. Y entonces esto ¿cómo luce? Pues transversalmente luce así, donde a esta placa de arriba, donde esta placa de arriba tiene unas perforaciones calculadas y que son compatibles con el diseño de la turbina. La otra opción es tener un haz de tubos y ese haz de tubo lograr que sea compatible con el diseño de la turbina. Oh, por acá me preguntan, ¿cómo se puede detectar fallas en los medidores de turbina? ¿Por el ruido, por la vibración, por la temperatura? Bueno, nuestro medidor de turbina es una pieza de ingeniería que debería funcionar silenciosa. Si nuestra turbina vibra, significa entonces que nuestro rotor, vamos a dibujar aquí la velocidad de nuestro rotor con el tiempo. Vamos a poner aquí una escalita. Vamos a utilizar esta línea y vamos a utilizar esta. Si nosotros dibujásemos en el tiempo la velocidad de nuestro rotor, diríamos que nuestro rotor tiene una velocidad, digámoslo así, casi que constante. Bueno, va variando y va variando en virtud del caudal que va variando también. Ahora, si nuestra turbina está enfrentándose un flujo pulsante, solamente por mencionar algunos de los problemas, si nuestra turbina está enfrentando un flujo pulsante, el rotor va a estar haciendo esto. Y como ya lo mencionaban unos segundos antes, el hecho de que nuestra turbina tenga piezas móviles y que esas partes móviles son una desventaja, también son un indicio de buen o mal funcionamiento. La turbina tiene una fricción tan baja que no va a aumentar la temperatura. La fricción es realmente muy, muy baja. Pero si la turbina presenta cualquier tipo de ruido, es porque está funcionando mal. Bueno,
cualquier tipo de ruido anormal. Ella va a hacer algún tipo de ruido porque al final de cuentas tiene un rotor dando vueltas por dentro. Pero no esperen escuchar el zumbido de un ventilador o de una turbina de avión al interior del medidor, no. Se escuchará el ligero shhh del engranaje y obviamente del gas pasando a través del difusor. Pero no más que eso. Ahora, si al tocar la turbina está vibrando, significa que el flujo está pulsando. Y si el flujo está pulsando, significa que es necesario tener un acondicionador de flujo, ya sea una placa perforada o un haz de tubos. ¿Cómo luce esto? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, para evitar todos estos problemas que pudieran generarse, las normas internacionales y en particular estas normas que yo les presentaba muy al principio, que es el AGA 7, que es la norma de medición aplicable a los medidores tipo turbina, y el AGA 8, que es la norma aplicable a la supercompresibilidad, tienen una condición de instalación para quitarnos la mayor parte de los problemas. ¿Cómo luce la solución a la mayor parte de los problemas? Luce así. Entonces, aquí está nuestro, digamos, esquema típico de instalación de turbina. Primero, se necesita una longitud aguas arriba recta. Algunos fabricantes de turbina dicen más o menos longitudes. La norma solicita 10 o lo que diga el fabricante. Si el fabricante no recomienda nada, usted pone 10. 10 veces el diámetro de la tubería. El otro detalle que tiene la norma es la toma de presión para calcular la corrección tiene que ser en el cuerpo mismo de la turbina. La toma de la temperatura tiene que ser aguas abajo de la turbina. El acondicionador de flujo tiene que estar a 5 diámetros de la turbina propiamente dicha. Entonces, esto que yo tenía por acá instalado, este señor que yo tenía instalado por aquí, debería estar entonces en nuestro dibujo un poco más lejos para que esté 5 diámetros de la turbina propiamente dicha. Entonces, con esta instalación típica, que es lo que encontramos en las estaciones y lo que ustedes compran cuando van a hacer un proyecto de gas, este tren completo es lo que se denomina un tren funcional de medición o un tren de medición de transferencia de custodia. Pero no es lo único que se necesita. Si se fijan, para poder medir se necesita que la turbina nos dé el número de vueltas y que ese número de vueltas significa un volumen. Pero también necesitamos una corrección por presión, necesitamos una corrección por temperatura y una corrección por compresibilidad. Pero sobre todo necesitamos que la turbina haga bien su trabajo. Para eso entonces aparecen estos elementos que yo les mencionaba. La placa acondicionadora y el haz de tubería. El haz de tubos, este que está aquí, se inserta en el tubo aguas arriba, en el sentido del flujo, y esta placa se inserta o en el tubo aguas arriba o en la cara misma del medidor. Algunos fabricantes inclusive le ponen esta placa acondicionadora directamente frente al medidor, de tal forma que no importa que usted no lo instale correctamente, el medidor mismo ya viene con una protección de esa. Y el resto de variables son fundamentales, porque nuestro gas es un fluido compresible. Si el medidor mide 1 metro cúbico, pero la presión son 2 bares, en realidad la presión absoluta son 3 bares y por tanto lo que está pasando al interior del medidor no es 1 metro cúbico, sino 3. Si la temperatura es muy baja, entonces hay un efecto sobre el volumen y lo que está pasando no es el volumen que está diciendo la turbina, sino el volumen corregido por temperatura. Y no es lo mismo si está pasando un gas seco que si está pasando un gas húmedo, que si está pasando un gas rico, que si está pasando un gas pobre. Y entonces todas estas variables hay que meterlas en una ecuación y esa ecuación es la corrección total del volumen. Y metiendo todo eso, convirtiendo todo eso en equipos, termina entonces con que nuestra medición es el medidor de turbina, que genera una señal de pulsos o una señal de medición del volumen. Pero también se necesita corregir la presión.
También se necesita corregir la temperatura. En este esquema, la temperatura está puesta aguas arriba. La temperatura está puesta aguas arriba, pero en realidad la temperatura debe estar aguas abajo. También, si la cantidad de gas que se está midiendo es muy importante, es necesario corregir la composición y entonces se adiciona al sistema un cromatógrafo. Y ese cromatógrafo logra determinar las características del gas natural. Nosotros sabemos que el gas natural está hecho de una mezcla de hidrocarburos livianos, pero cuáles y en qué proporciones lo dice un cromatógrafo. Entonces el cromatógrafo determina cuáles son los productos que acompañan al gas, bueno, de los que está hecho el gas natural, y se lo entrega a este enorme cajón que yo he dibujado acá. A este enorme cajón le llamamos computador de flujo. Entonces el computador de flujo es el elemento que está tomando la señal del medidor, la corrige por presión, la corrige por temperatura, y si el sistema tiene un cromatógrafo, corrige por composición también y nos entrega la cantidad de energía que está midiéndose adicional a la cantidad de volumen que se está midiendo. Pero bueno, y entonces yo cómo selecciono mi medidor. Lo primero que debemos saber es que nuestro medidor es un equipo muy confiable. Tan confiable que los errores máximos que suelen presentarse no superan el 2%. Como los errores máximos no superan el 2%, significa que nuestro medidor sirve para transferencia de custodia. ¿Por qué? Porque logra, digamos, una transacción en la que el error máximo es inferior al 1%. Yo entiendo que cuando la transacción es de mucho dinero, inclusive ese 0.1% puede ser mucho dinero, pero es un factor de incertidumbre no determinable. Entonces no sabemos si ese 0.1% lo estoy ganando o lo estoy perdiendo. Y ese nivel de imprecisión, la OIML lo considera aceptable para ambas partes. Y entonces la medición de transferencia de custodia que cumple con los protocolos de transferencia de custodia, valga la redundancia, de la OIML, que tenga este nivel de precisión, es admisible para las entregas de gas natural en condiciones comerciales. Sin embargo, fíjense que el medidor tiene dos zonas. Una zona por aquí en la que la precisión del medidor es espectacularmente buena. Y digamos que esa zona va un poquito más del 100% de la capacidad del medidor y un poquito menos del 20%. Existe esto, digamos que es la zona 2, y a esta de aquí, digámosle que es la zona 1. En esta zona 1, vaya que este lápiz es demasiado grueso, a esta zona 1 y, ups, no, permítame, esto no era, déjenme quito todas estas anotaciones y vuelvo y las hago con la otra herramienta que ya ese estaba demasiado grueso. Herramienta de pluma y teníamos divididas las dos zonas. Esta era una de las zonas y esta es nuestra otra zona. Sabemos entonces, decíamos, que en esta zona 1 y que en esta zona 2 los niveles de precisión son diferentes. En esta zona 2, el nivel de precisión, que digámoslo desde el 100 hasta un número inferior al 20%, en esta zona el equipo es high precision. En esta zona de aquí, comparada contra aquella, digamos que esta es la zona de baja precisión. En esta zona de baja precisión se presenta esta inflexión del caudal. Y a esta inflexión del caudal, digámoslo, que es la que el fabricante quiere minimizar. Por lo tanto, él lo que hace es que pone un valor, digámoslo aquí en el 10%, y a ese valor le denomina el Q mínimo. Ese valor de Q mínimo es el mínimo valor en el cual el fabricante del medidor considera que su equipo está haciendo correctamente la tarea. Bueno, y en gran medida la norma se lo exige. Así que él tiene que determinar cuál es el caudal mínimo
con el cual él va a salir a vender su medidor. Existe también un caudal máximo y ese caudal máximo es muy parecido y tiene que ser muy parecido entre diferentes fabricantes. Entonces la selección del medidor tiene tres valores. Bueno, y aquí hay una zona de transición que la llamaremos Q de transición. Entonces existe un valor de Q mínimo, un valor de transición y un valor de Q máximo. Y este Q máximo que tiene el medidor es lo que se tabula en las normas internacionales. Y entonces tenemos con que existe un caudal máximo, un caudal mínimo, un caudal de transición y también sabemos que nuestra turbina, por definición, tiene una rangabilidad de 10:1, por lo tanto, el caudal máximo es 10 veces mayor que el caudal mínimo. Y como yo dibujé aquí el caudal mínimo en el 10% por 10 veces da 100%, se cumple la ecuación de certificación para nuestra turbina. Es decir, una turbina que cumpla con estos parámetros, obviamente que cumpla con la precisión y la exactitud que se desea y que el fabricante demuestre que está apta para funcionar en transferencia de custodia, es entonces una turbina certificada y ese certificado es lo que usted necesitará para entregarle al concesionario. Por ejemplo, el concesionario, para permitirle instalar una turbina, le va a decir, muéstreme el certificado de calibración. Y era una de las preguntas que me hacían al principio. ¿Qué pruebas hace el fabricante de que su medidor funciona? Pues aparte de todos los cálculos matemáticos que respaldan el diseño, él tiene que probar en la realidad, en un banco de pruebas, que el medidor hace lo que se supone que hace en los caudales mínimo, de transición y máximo. En la práctica, el fabricante hace una medición completa en todo el caudal, en toda la sección transversal del sistema, digámoslo, en toda la sección transversal de caudales, ¿no? Eliminando entonces todo esto, ¿cómo seleccionamos nuestro medidor? Pues el problema de seleccionar nuestro medidor es que tiene un pequeño problema. Y el pequeño problema es que nuestro gas no es ideal. Nuestro gas es un gas real. Y entonces hay que tener en cuenta ese comportamiento real de nuestro gas. Sin embargo, fíjense que aquí ocurre un detalle muy afortunado y es que para el caso del gas natural, el comportamiento del gas natural, ¡ay, mi pluma! El comportamiento del gas natural a bajas presiones, y aquí me refiero a bajas presiones como las que vamos a tener para la entrega y la medición, el factor de compresibilidad suele ser 1 o muy cercano a 1 a condiciones de baja presión. Entonces, como a condiciones de baja presión, el factor de compresibilidad suele ser 1, suele ignorarse para el cálculo preliminar del medidor. Sin embargo, si vamos a medir a alta presión, estaremos, por ejemplo, en esta zona, o muy, muy alta presión, y estaremos, por ejemplo, en esta zona, el cálculo del factor de compresibilidad es indispensable para el medidor. Porque esta es la ecuación. Nuestra ecuación de caudal es mucho más compleja, digamos, de evaluar que lo que inicialmente o que aparentemente lucía. Sin embargo, desglosando los términos, miren que la ecuación es bastante entendible. Estos son la difusión de los errores, ¿no? Entonces empecemos. El caudal a condiciones estándar es igual al caudal medido por el medidor, valga la redundancia, o sea, lo que arroja la turbina, corregido por la presión de flujo, pero no presión de flujo simple, sino la presión de flujo absoluta. Para eso es necesario sumar la presión de flujo con la presión atmosférica. Y todo eso dividido por la presión base contractual. ¿Qué es la presión base contractual? Es el grupo de condiciones a las cuales las partes, el gobierno y todos los actores de la cadena del gas natural han acordado hacer las correcciones. El gas natural se debe corregir a unas condiciones base y esas condiciones base son definidas por el Estado. En el caso particular del Perú, las condiciones base son una atmósfera
y 60 grados Fahrenheit. Numeritos más, numeritos menos, pero alrededor de esas condiciones funcionan casi todos los países latinoamericanos. Una atmósfera y 60 grados Fahrenheit, 14.65 PSI y 60 grados Fahrenheit, 15.5 grados centígrados y 101.3 kilopascales. Un bar no es exactamente igual, pero digamos un bar y 15, 16 grados centígrados para algunos países, pero si se fijan, todos los países lucen muy parecidos en cuanto a condiciones base. La temperatura también afecta, pero corregida hasta llevarla a temperatura absoluta. Y como la presión y la temperatura son inversamente proporcionales, miren que aquí la temperatura de flujo está en el denominador y aquí la presión de flujo está en el numerador. Finalmente, el factor de compresibilidad que yo les mencionaba está en nuestra ecuación en la parte de abajo y el factor de compresibilidad a condiciones base, que generalmente esto es un 1, ¿no? A condiciones base ya vimos que era muy cercano a 1 y por tanto algunas veces encontrarán esta ecuación como 1 sobre z, simplemente. 1 sobre z. Entonces, con todos estos parámetros metidos en la ecuación, es que funciona nuestro computador de flujo. Entonces, el computador de flujo funciona con esta ecuación al interior del sistema, haciendo los cálculos muchas veces por día. Bueno, en realidad tiene que hacer el cálculo al menos 1440 veces, es decir, mínimo una vez cada minuto. Hoy en la práctica los computadores de flujo hacen el cálculo al menos unas 8 veces por minuto, al menos 8 veces por minuto, pero sí guardan el histórico solamente una vez cada minuto. Así que suele encontrarse con que un computador de flujo suele tener por dentro 1440 datos guardados de cálculo cada día. Y ese es un parámetro, digamos, de salud del sistema, porque si el computador de flujo logró calcular 1440 veces, significa que estuvo haciendo su trabajo. Todo esto tiene una incertidumbre y esas incertidumbres las corrige, digámoslo así, el computador de flujo, logrando mejorar, si es posible, la composición del gas. Si nosotros logramos medir con mejor precisión el gas, la composición del gas, agregando un cromatógrafo, toda esta incertidumbre se reduce. Pero en la práctica nosotros no hacemos todo eso. Es más, nosotros en la práctica no utilizamos literalmente nada de toda esta ecuación. Nosotros utilizamos una versión más simple de la misma, que es esta. ¿Cómo vamos a determinar qué medidor utilizar? En principio, el medidor es del tamaño de la tubería. Eso suena muy fácil y muy simplista, ¿sí? Pero en la práctica, si la tubería es de 2, el medidor debería ser de 2. Si la tubería es de 4 pulgadas, el medidor debería ser de 4, por lo menos como primera aproximación. Pero cuando salimos a comprar el medidor, nos encontramos con que el medidor de 4 pulgadas cuesta mucho más que el medidor de 3 o que el medidor de 2, que nos están cobrando por el tamaño del medidor. También nos encontramos con que nos están cobrando por el nivel de presión que puede resistir el medidor y nos están cobrando por el nivel de precisión que el medidor puede arrojar. En cuanto a ese último punto, no hay mucho que discutir. Nosotros queremos que el medidor cumpla con la capacidad de transferencia de custodia. Por lo tanto, aunque quisiéramos que el medidor fuese más económico, no siendo de transferencia de custodia, el concesionario no nos lo va a permitir. Así que sí o sí nos toca comprar un medidor de transferencia de custodia. Pero se hace necesario evaluar si puedo comprar un medidor con un diámetro inferior o con una presión inferior. Y entonces se suelen hacer cálculos y aquí, permítanme, voy a cambiar ahora a esta ecuación. Nosotros tenemos, digamos, miren lo que hice con la ecuación. Simplifiqué la ecuación retirando el factor de Z. Si se fijan en esta nueva versión de la ecuación, yo no tengo el factor de compresibilidad. ¿Por qué?
porque he simplificado la ecuación asumiendo que el factor de Z no tiene un peso importante en la evaluación. Y entonces yo tomo los datos que yo conozco de mi proceso. Por ejemplo, yo tengo el caudal que el cliente necesita. Tengo la presión máxima que me puede entregar el concesionario, la presión mínima que me puede entregar el concesionario, la presión regulada si mi estación de regulación y medición me permite tener presión, medición aguas abajo de la reguladora. Y entonces yo hago todos los cálculos y entonces determino, por ejemplo, que mi volumen actual es este que está aquí. Con este punto de medición, que yo tengo acá, entonces yo tengo un caudal determinado. Y con este caudal determinado yo saco un verdadero caudal actual. Un caudal actual es el volumen que realmente está pasando por el medidor. Y entonces, ¿cuál medidor escojo? Yo ya tengo este medidor, digamos que estos números de medición actual. ¿Qué hago? Pues lo primero que entonces yo hago es irme al catálogo del fabricante y determinar cuántos metros cúbicos hora. Miren que aquí yo tengo el cálculo, me dice, en este ejemplo particular que tengo en la pantalla, me dice que el caudal, el volumen actual es de 15 metros cúbicos actuales, 15.3 metros cúbicos actuales medido alta presión. Entonces me voy al catálogo del fabricante y digo, ah, mira, midiendo metros cúbicos actuales, oh no, el caudal es tan pequeño que este fabricante no lo tiene. Lo mínimo que este fabricante mide son 65 metros cúbicos, pero que su Q mínimo son 13. Fíjense lo que les decía de la rangueabilidad. El Q mínimo de este fabricante es 13 contra 65. Fíjense que para caudales mayores, 10 contra 100 sí da 1,10. Y que para caudales mucho más grandes, la rangueabilidad mejora muchísimo. Permítanme, por aquí me mandaron un mensaje. Voy a mostrarles un fragmento de un video. Oh, perdón. Este es de otra charla. Entonces les decía, nuestro medidor de turbina que opera para ese ejemplo que yo estoy haciendo, miren, es un medidor de 2 pulgadas. Para el ejemplo particular que yo tengo allí es un medidor de 2 pulgadas. Pero en la selección yo tengo que tener en cuenta también el ANSI o el nivel de presión al cual va a operar el medidor. En este caso, fíjense que el ANSI de este medidor, por lo menos en este catálogo, es ANSI 150, por lo tanto, no me serviría, tengo que empezar a subir de ANSI. Aquí está nuestro medidor, ANSI 600. Entonces, vuelvo a mi ejemplo de cálculo, y en mi ejemplo de cálculo determino que el caudal mínimo es este, y que este caudal mínimo en ANSI 600 sí existe, mírenlo acá. Entonces, ya habiendo hecho el cálculo, yo en realidad el medidor, no escojo el medidor que yo terminé calculando, sino que termino escogiendo el medidor más adecuado entre los medidores que existen en el mercado. ¿Qué factores tengo que tener en cuenta para la selección del medidor? Ahora que estamos justamente evaluando. En el caso particular, por ejemplo, de este fabricante que tenemos aquí, tenemos dos opciones en cuanto al tipo de medidor. Una opción es que el medidor tenga una salida de pulsos de alta frecuencia y la otra opción es que el medidor tenga una salida de pulsos de baja frecuencia. Si el medidor tiene una salida de pulsos de alta frecuencia, significa que puede medir con mayor precisión algunos caudales muy bajos o algunos caudales muy altos o algunas variaciones de caudal. Si el caudal es variable, es mejor tener un medidor con una rangueabilidad mayor o con un generador de pulsos de más alta frecuencia. El otro detalle que hay que tener en cuenta es el nivel de presión. El medidor tiene que ser apto para operar a la máxima presión permisible que requiera el proceso. El medidor no puede ser el elemento más frágil de todo el sistema. Esa es otra característica de la medición.
Y el tercer elemento, que en realidad es el elemento con el cual terminamos haciendo la selección, porque las otras dos no son selecciones, son obligaciones. El medidor tiene que tener un generador de pulso adecuado a la medición que se requiere. El medidor tiene que ser resistente a la presión que se requiere. Y entonces lo que nos queda es seleccionar el diámetro y el tipo de medidor. Y miren aquí el detalle que les comentaba. Medidores de 2 pulgadas, fíjense que a pesar de que el medidor es de 2 pulgadas, pueden existir en ese pequeño diámetro de 2 pulgadas al menos 3 niveles de medidor. Existe el medidor G40, G65 y G100 en 2 pulgadas. En medidores de 3 pulgadas, miren, existen el medidor G100, G60, G150, G400 como máximo. Y fíjense que empieza a ser desarrollo del fabricante poder meter en el mismo tamaño de diámetro diferentes elementos de medición. ¿Cómo lo logra el fabricante? Permítame les muestro qué es lo que en realidad el fabricante hizo. Y mírenlo acá. El fabricante lo que hizo, y voy a poner una foto anterior, miren lo que hizo el fabricante. El fabricante tiene un cuerpo que es este tubo, este fragmento de tubería. Este fragmento de tubería es la turbina. Y digamos que ese tiene el diámetro de la tubería. Mírenlo acá. La tubería aguas arriba y aguas abajo tienen el diámetro del medidor. Lo que el fabricante hace como truco es meter esto, un cartucho de medición, que es, fíjense en la parte de adelante, un difusor, así se sabe cuál es la parte de adelante, porque tiene un difusor para hacer aquello que decíamos, de generar, de obligar que el flujo se fuera por la periferia. Y fíjense que este fabricante en particular no le tiene un difusor de salida, tiene el diseño plano, que como les decía, no es obligatorio que sea un difusor a la salida. Entonces fíjense que lo que el fabricante hace es, dentro de un cuerpo de tubería, mete un cartucho. Y ese cartucho es, en la práctica, el verdadero medidor. O sea, él lo que hizo fue encapsular dentro de un fragmento de tubería el medidor propiamente dicho. Cuando se hace el mantenimiento, se desmonta el cartucho y se hace una prueba muy simple. ¿Cómo sabemos que nuestro medidor está funcionando correctamente cuando lo bajamos? Por aquí entre los puntos lo mencionaban. Si el medidor, cuando yo lo bajo, hace ruido, el medidor algo no está funcionando bien con el rodamiento. Y empecemos a imaginarnos todos los problemas que puede tener nuestro medidor. Que se nos hizo nuestro amigo, aquí está. Entonces imaginémonos todos los problemas que puede tener nuestro medidor. Si el rodamiento no está adecuadamente lubricado, ¿qué hará el medidor? ¿Medir más o medir menos? Si el rodamiento no está bien lubricado, ¿qué hace el medidor? ¿Mide más o mide menos? Por acá tengo la primera respuesta. Sí, ya tengo dos, perfecto. Y las dos son correctas. Tres respuestas correctas. Si el rodamiento está dañado, el medidor mide menos. ¿Por qué mide menos? Porque el rodamiento es un rodamiento de muy baja fricción. Cualquier condición de deterioro del rodamiento va a hacer que sea más difícil moverse para el rotor. Si el rotor se mueve con mayor dificultad, necesariamente el medidor mide menos. Ahora imaginémonos otro problema de nuestro medidor. El otro problema de nuestro medidor es que se le partió uno de estos álabes. Si se le parte uno de los álabes, ¿el medidor mide más o mide menos? Si se le parte uno de los álabes del medidor, ¿mide más o mide menos? Esa sería la segunda pregunta. Si el rotor se daña, se golpea, se parte, el rotor, el medidor medirá más o medirá menos. Y la respuesta vuelve a ser correcta y vuelve a ser masiva. Efectivamente, el medidor medirá menos. Si el rotor se golpea, se daña, se deforma, el medidor medirá menos. Si los rodamientos se dañan o se deforman, el medidor medirá menos. Ahora, si lo que sucede es que el medidor se llena de aceite, y vamos a mostrar una foto de un medidor
en esas condiciones, por aquí les tenía una foto, miren esto, el medidor se llenó de aceite. Ese aceite, ¿dónde termina? Termina impregnándose en el rotor. El rotor ahora se volvió un rotor más pesado. ¿Y un rotor más pesado mide más o mide menos? Nuevamente la respuesta, para no torturarlos, es la misma. El medidor medirá menos, porque si el rotor es más pesado, tiene más fricción. Si tiene más fricción, mide menos. Se mueve menos y al medir y al moverse menos, mide menos. Entonces fíjense que casi todos los problemas de medición terminan perjudicando la medición en el mismo sentido. Terminan haciendo que el medidor mida menos. ¿Cómo sabemos entonces que el medidor está saludable? Fíjense que toda esta cantidad de problemas que hemos visto, vaya, y sí que estaba mugre este medidor, toda la cantidad de problemas que tenga el medidor van a terminar derivando en un medidor que mide menos. Así que la norma ha establecido un protocolo para determinar si el medidor mide correctamente. Y a esa prueba le ha denominado la prueba del spin test, o la prueba del spin, o la prueba de rotación. Digámoslo en español, prueba de rotación, spin test en inglés. Entonces el spin test, la prueba de rotación, es una prueba muy sencilla que exige la norma AGA 7. Dice la norma que tomen el medidor al interior o fuera del, solamente, imagínense que tenemos solamente el cartucho y le vamos a disparar aire comprimido una única vez por aquí durante un tiempo determinado. Una vez que nosotros le metamos aire comprimido por un solo punto al rotor, ¿qué va a pasar con el rotor? Pues el rotor va a empezar a dar vueltas. Y una vez que el rotor esté dando vueltas y que la velocidad sea constante, en ese momento retiramos el suministro de aire y empezamos a contar el tiempo que le tome al rotor detenerse. Entonces el rotor va a empezar a hacer esto porque la fricción, hasta que llega un momento en que finalmente el rotor se detiene. Medimos el tiempo desde aquí hasta que paramos la inyección de aire y a este tiempo le llamamos el tiempo de spin. Ese tiempo de spin lo comparamos contra el tiempo de spin del medidor cuando nuevo o cuando recién calibrado. Entonces, por ejemplo, si el fabricante nos dice la prueba del spin test de mi turbina tiene que lograr mínimo 40 segundos, nosotros hacemos la prueba de spin y si el medidor está bueno, tiene que durar al menos 40 segundos dando vuelta después que retiramos el aire. Esa prueba tan simple es, de todas las pruebas que se le pueden hacer a una turbina, la única que se puede hacer en campo, pero también es la prueba que nos dice un muy buen indicio del estado de salud del medidor. Así que cada tanto es necesario hacer la prueba de spin. ¿Cada cuánto hacemos la prueba del spin? Muy buena pregunta. Si usted es el concesionario, vamos a ponerlo así, y vamos a ponernos ahora en dos roles. Si ustedes, la pregunta es, ¿cuánto tiempo creen ustedes que le tomó a esta turbina acumular toda esta suciedad? ¿Esa suciedad le tomó cada cuánto? ¿Cuánto tiempo le tomó ponerse así de sucia esta turbina? Digamos que le tomó 6 meses ponerse así de sucia. Si la cantidad de contaminación que tiene el gas natural es tan alta que en 6 meses ya está sucio el medidor, entonces usted como concesionario le va a decir a sus clientes, señores clientes, cada 6 meses paren la turbina, la desmontan, la limpian y me le hacen la prueba del spin. Usted como concesionario le va a exigir a sus clientes que cada 6 meses hagan esta tarea. Ahora pongámonos en el otro extremo de la ecuación. Nosotros somos el cliente y el cliente entonces, cada vez que tiene que hacer la prueba del spin, le toca dejar de consumir gas porque no hay medidor, le toca pagarle a unos señores como ustedes que intervengan en el sistema y entonces los IG llegan, desmontan la turbina, la limpian, la preparan y le hacen la prueba del spin. Y esto le costó a la fábrica
solamente en mano de obra 1.000 soles o 2.000 soles. El concesionario, ¿cuánto perdió ese día? En dinero directo, nada. Pero se garantizó que el medidor esté dentro del rango que a él le preocupa, porque todos los errores de medición van en contra del concesionario. El cliente, ¿qué tanto interés tiene de desmontar la turbina para hacerle prueba de spin? Muy poco, porque él sabe que cualquier desviación de medición necesariamente lo favorece. Y yo sé que este es un negocio de transparente y todos somos honorables, pero el interés real de que la turbina sea desmontada la tiene el concesionario. Entonces el concesionario cada tantos meses le dice al cliente, desmóntame la turbina y la reviso. Y entonces en presencia del concesionario se hace la prueba del spin. ¿Cuál es la gran ventaja de lo que establece la OIML? Y en realidad también lo establece AGA. Si el concesionario dijo que le bajaran la turbina a los 6 meses y a los 6 meses la turbina estaba perfectamente limpia, vamos a buscar una turbina limpia, aquí está, esta turbina está limpia, no tiene grasa, no tiene aceite, entonces el concesionario que le exigió al cliente que cada 6 meses bajara la turbina, le puede decir al cliente ahora, señor cliente, su turbina está tan limpia que no le vamos a hacer prueba cada 6 meses, sino cada 8. Y entonces se van aumentando las frecuencias. En Colombia, en algunas estaciones, por ejemplo, las pruebas de spin se realizaban todos los meses, pero todos los meses significa un costo enorme para los clientes. Y entonces algunos clientes, después de varias veces de bajar la turbina y lograr demostrar que la turbina sigue funcionando correctamente y que estaba limpia y que estaba operativa, han solicitado una ampliación de plazo. Como la flexibilidad de la medición es un acuerdo entre el cliente y el concesionario, pues entonces las partes han ido acordando aumentar las frecuencias, aumentar los periodos, y de tal forma que ahora tenemos periodos más largos entre inspección e inspección. En el caso particular del Perú, muchas industrias ya tienen suficiente madurez histórica para saber cuánto tiempo se requiere entre medición y medición de la prueba del spin. Pero inicialmente, aquí está un punto. El problema de la sociedad no es un problema de la concesionaria, sí, pero recuerde que la concesionaria le exige que usted instale un filtro y el mantenimiento del filtro es responsabilidad del cliente. Así que aunque la concesionaria puede ser el dueño de la sociedad, valga así la redundancia, el gas debe ser filtrado por el cliente y las características del filtro que instala el cliente son selección del cliente mismo. Así que digamos que esto es una especie del pez que se muerde la cola. Aquí todos tienen el mismo interés de que el gas se mida correctamente, pero hay unas partes que tienen, digamos, más implicaciones o más perjuicios si no se logra la tarea. Permítame, que creo que me faltaban un par de diapositivas para empezar las preguntas y el tiempo estaba muy, muy encima. Entonces yo les decía, una vez que hicimos todos los cálculos con la ecuación anterior, sacamos el medidor en virtud de lo que existe en el mercado. Nosotros el medidor que vamos a escoger no es el medidor, digámoslo así, yo no puedo decir quiero un medidor G70, porque el G70 no existe. Yo necesito adecuarme o al G65 o al G100. El G65 en 3 pulgadas, el G100 en 3 pulgadas o en 2 pulgadas. Y eso es lo máximo que yo puedo hacer en evaluación. El siguiente aspecto que yo tengo, y ahora sí, me faltó un fragmento aquí, una diapositiva que no sé qué la hice. Está aquí. El siguiente elemento, aquí está. El siguiente elemento que yo tengo que tener es la instalación de mi medidor. Me muestro aquí. La instalación de mi medidor la debo hacer una vez que seleccioné correctamente el medidor. La instalación debo hacerla con uno de los mecanismos de instalación que establece la norma. ¿Cuál norma? El AGA 7. Pero, digámoslo así, por encima del AGA 7 está el fabricante mismo de la turbina. Y entonces el fabricante mismo de la turbina te puede decir, señor, mi turbina se puede instalar en una configuración como esta. Fíjense que es distinta la configuración que tiene la turbina vista por el fabricante, la turbina misma o la turbina establecida por la norma. El fabricante también puede decirle, mi turbina tiene un acondicionador de flujo y un diseño tal que permite
que no tenga, por ejemplo, tubería aguas abajo, mírenla aquí, un tramo de tubería aguas abajo, y el fabricante dice, no, mi turbina puede operar incluso en una configuración más corta donde después de la turbina puede tener un codo. Y entonces fíjense que la instalación, yo selecciono el medidor, pero luego procuro instalarlo cumpliendo las recomendaciones de uno de los dos o las recomendaciones del fabricante de la turbina, y en ausencia de esas recomendaciones, instalarla en las condiciones que pide la norma. Primero el fabricante y después la norma. Ups. Y ahora sí, empieza la ronda de preguntas de los que tengan las dudas adicionales que tengan respecto a la presentación. Como les dije, el tiempo es muy corto para alcanzar a desarrollar un tema, digamos que tan interesante como este de selección de turbina. Intenté meter algo de antecedentes sobre la selección de medidores, bueno, aspirando a generarles un poco de la inquietud que se necesita para entender que no solamente el tema de la medición es hacer un cálculo, sino también entender que existen muchas más variables que deben ser evaluadas y que toman importancia no solamente en el elemento primario, que es lo que suele centrarse el ingeniero, el evaluador, el instalador, suele centrarse solo en la importancia del elemento primario, ignorando de alguna manera o subestimando la importancia del resto de variables. El medidor es el elemento primario, es, digámoslo así, el corazón del sistema, pero el resto son los demás auxiliares que hacen que esto funcione correctamente. En un equipo, y ya lo hemos visto, un equipo en el que solo Messi corra no alcanza para ser campeón. Se necesita que todos los componentes trabajen. Y entonces, si no trabajan adecuadamente todos los componentes, no se tiene un sistema de medición funcional. Primera pregunta aquí de las interesantes. ¿Se pueden instalar medidores en posición vertical? Pregunta, ¿se puede instalar un medidor en posición vertical sabiendo que lo que estamos midiendo es un gas? La respuesta literal es sí. La medición puede ser vertical. Y permítame un instante, déjenme ver si esta versión de la norma tenía por acá. No, en esta versión de la norma no la encontré. ¿Qué se me hizo? No. Aquí, bueno, en esta no está. Pero, ¿de qué depende que el medidor se puede instalar en posición vertical? ¿Recuerdan que les decía yo que si el rodamiento no estaba bien, el medidor que hacía medía menos, ¿no? El medidor de turbina debe funcionar de acuerdo a la recomendación del fabricante. Si el medidor es horizontal, todas las ecuaciones funcionan correctamente porque no hay problema con segregación de líquidos, porque no hay problema por arrastre, porque no hay problema de flujo inverso, porque todas las ecuaciones están diseñadas para el medidor horizontal. Si el medidor va a operar de forma vertical, el primero que tiene que verificar que eso funcione es ¿quién? El fabricante del medidor, porque el rodamiento en el cual se apoya la turbina propiamente dicha, si el rodamiento es un rodamiento de solo carga radial, poner el medidor en posición vertical va a hacer que ese rodamiento trabaje mal. Y si ese rodamiento trabaja mal, entonces el medidor empieza a medir menos. Ya vimos que siempre el medidor mide menos, es decir, se está perdiendo gas o se está perdiendo medición. Otra pregunta que me hacen por acá, ¿estos medidores se pueden utilizar en zonas con flujo muy variable? Sí, sí se pueden utilizar en zonas con flujo muy variable. ¿Qué tan variable? 10:1. Si la variación del caudal es mayor a 10:1 y el medidor es muy pequeño, es mejor cambiar de medidor. Si el medidor es muy grande, muy grande, la turbina inclusive puede llegar a tener una mejor rangeabilidad, y permítame, la busco aquí en uno de los catálogos que se me hizo, de acá. Miren lo que sucede con una turbina más grande, por ejemplo 6 pulgadas. La rangeabilidad ya es de 20:1. Es decir,
La turbina sí puede funcionar con un caudal muy variable, entre el máximo y el mínimo. ¿Cuánto? 20:1. Si aún así la cantidad de caudal que se requiere es mucho más diferente que 20:1, definitivamente el medidor de turbina no va a ser el más adecuado. Por acá me hacen otra pregunta. ¿En qué escenarios el error de medición del gas está a favor de la concesionaria? Casi nunca. Casi nunca. Por eso el concesionario es tan celoso con la medición, porque virtualmente no existe un escenario en el que la turbina termine derivando en una mejor medición a favor del concesionario. Casi no existen escenarios de desviaciones en los que el caudal mejore, digámoslo así, se sobremida. Porque si el rodamiento no funciona, mide menos. Si se parte un álame, mide menos. Si se ensucia, mide menos. Si se tuerce, mide menos. Y entonces cuando uno viene a ver, el concesionario es el más celoso con el sistema de medición, justamente porque entiende que cualquier condición de medición, el medidor medirá menos. Un escenario en el que sí sucede que el medidor mida, y permítame ver si lo tengo por aquí, es este. Este es el único escenario en el que el medidor mide más, que el medidor esté puesto aguas arriba de un compresor directo, sin regulación. ¿El problema cuál es? Que los medidores reciprocantes gigantescos solo están otra vez en el sistema de transporte. Es decir, cuando un transportador, imagínense que TGP, que termina en Lurín, tuviera que entregarle sin regular gas a otro gasoducto que va a seguir la ruta hacia Trujillo, por ejemplo, y en ese punto el concesionario nuevo de transporte pusiera una compresora, ahí sí pudiera suceder que uno de los dos concesionarios tenga una mejor medición, bueno, una medición dispareja a su favor, una medición no transparente a su favor, y es porque se genera flujo pulsante. Es el único escenario en que la turbina mide de más, cuando tiene flujo pulsante. En el resto de escenarios siempre mide menos. Ojo, aquí me preguntan, ¿ese escenario también se aplica a todos los medidores en el que siempre el concesionario va a pérdida? No. La mayoría de medidores va, digámoslo así, va en contra del concesionario. Pero existen al menos un par de principios de medición en los que van a favor del concesionario, en los que los errores de medición tienden a mejorar, digamos, aumentar injustificadamente la medición. Pero esos medidores no están aprobados en Perú, que son el medidor tipo Vortex y el medidor tipo termal. Ninguno de esos dos medidores está aprobado en Perú, así que digamos que en los medidores comerciales que hay en Perú, cualquier error de medición va en contra del concesionario. Y se me ocurre un escenario de pronto con el medidor rotativo, pero es muy poco probable en el Perú porque para eso implicaría que existen líquidos y en el Perú el gas está libre de líquidos. O sea, todas las condiciones de medición siempre van en contra de los concesionarios. Si el medidor se rompe, perjudica al concesionario. Si el medidor se atasca, en contra del concesionario. Si el medidor se ensucia, en contra del concesionario. Siempre va a ir en contra del concesionario. Señores, ¿alguna otra pregunta? Oh, por acá está. Mi diapositiva de cierre, que no podía dejar de decirla. Muchísimas gracias a ustedes por su participación. Nuevamente me excedo como cosa rara en el tiempo, pero bueno, les agradezco a todos ustedes por su permanencia, por su asistencia. Muchísimas gracias a todos. Les deseo muy buenas noches y como siempre, el instituto les deja por aquí la información de contacto. Por favor, nos contactan a través del WhatsApp que tenemos aquí disponible. Ya conocen nuestro correo electrónico, nuestra página web. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche y gracias por asistir.